digamos el centro del mundo antiguo. Además, tenemos lo que es Palestina. Es la manera en la que los romanos designaron a toda esta zona, y es específicamente todo el litoral del río Jordán, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto y el desierto del Negev. El desierto del Negev, ya borré mi mapa, se me fue la onda. Es todo el litoral del río Jordán. Ajá, todo esto es Palestina. Y hasta el desierto del Negev. El desierto del Negev es esta zona más o menos, una zona desértica entre el Jordán y el mar Mediterráneo. Y eso es lo que se considera Palestina. Viene, si quieren ponerle ahí, viene de los filisteos. O sea, Palestina es una palabra que deriva de filisteos, la región de los filisteos. ¿Me explico? Luego tenemos a Israel, que es la manera de designar tanto al reino, cuando se dividió a los dos reinos, porque el reino de Israel originalmente era el reino del sur y el reino del norte. O sea, el reino, la nación, y también para designar a la región. O sea, es tanto un nombre político como un nombre geográfico de toda esa región. Y luego tenemos toda la región de Mesopotamia. Significa literalmente entre dos ríos. Y Mesopotamia es toda la región de acá, en donde están el Tigris y el Éufrates, que se fueron peleando por ella, babilonios, persas, asirios, y cada vez surgía un nuevo imperio, pero era en la misma región. Entre el Éufrates y el Tigris. ¿Ahorita sería Irak? Sí, Irak y Arabia Saudita y todo eso. Casi toda la península árabe, pero principalmente Irak. Ahora, la característica que tiene Mesopotamia es que era considerado la zona más fértil de aquel momento. Egipto era considerado el granero del Imperio Romano, porque era donde se cultivaba más el trigo. Pero todo el mundo sabía que la zona fértil del mundo era la zona de Mesopotamia. Por eso surgieron tantos imperios nuevos ahí, porque se peleaban por esa región. Era considerada así como el paraíso en la tierra. De hecho, algunos consideran que en donde estuvo ubicado el Edén habría sido entre el Éufrates y el Tigris, porque era, digamos, el paraíso de aquel tiempo. Hoy en día ya está como muy explotado, ya casi no tiene tierra fértil, pero pues tiene mucho petróleo, entonces sigue siendo tierra fértil. Vamos ahora sí a las secciones de la Biblia. Primero tenemos el Torá, que se refiere en primer lugar a los primeros 5 libros, aunque fueron escritos en diferente momento. Originalmente se atribuye a Moisés, aunque es seguro que otros autores trabajaron en ellos. Ahora, las razones para esto, ¿alguien que siga leyendo ahí para no cansarme tanto? En estos libros se habla de Moisés en tercera persona. Moisés no pudo relatar su propia muerte. Esas, digamos, que son las pruebas más contundentes. Ahora, Jesús dice que es el libro de Moisés, los judíos dicen que es el libro de Moisés. No se refieren a que Moisés lo escribió. Ellos mismos entienden, los judíos del día de hoy entienden, Moisés no lo pudo escribir, pero está basado en lo que Moisés enseñó. Y por eso incluso Jesús dice que esa es la ley de Moisés, porque es la manera de designarla. Pero eso no significa que creamos que Moisés es el autor de puño y letra. ¿Me explico? Sino el origen de donde vienen todas esas enseñanzas. ¿Esta es la ley mosaica? Sí, la ley mosaica, todo el Torá. ¿Cuándo se escribió? ¿Alguien que quiera leer eso? Se estima que se comenzó a escribir en el reinado del rey Salomón en el 950 a.C. Y se nos dice que habían pasado 480 años que el pueblo hebreo saliera de Egipto. 1 Reyes 6.1. Esto nos indicaría que los hebreos salieron de Egipto en el año 1430 a.C. Existe un escrito egipcio que habla de un pueblo de esclavos llamado Abirú o Apirú, alrededor de esos años, y posiblemente sean los hebreos. Muy bien, o sea, esta palabra Abirú, Apirú, como sea, se parece a hebreos. Entonces posiblemente era la manera en la que los egipcios designaban a sus esclavos hebreos, que fue más o menos en este año. El escrito me parece que está fechado en el 1470, alrededor de ese año, muy cercano a cuando es la fecha posible de que los hebreos salieron de Egipto. ¿Alguien que siga leyendo? Otros dicen que el éxodo ocurrió alrededor del año 1270 a.C. y las razones para no creerlo así son estas.
Los hebreos estuvieron 430 años en Egipto y se estima que el periodo patriarcal ocurrió en el año 1800 a.C. al 1700 a.C. Muy bien. ¿Ya está ahí? No, sigue. Okay. La ciudad de Jericó tiene evidencias de haber sido destruida alrededor del año 1500 a.C. y reconstruida. La ciudad de Ramsés II se construyó previo al siglo XIV a.C. Muchas ciudades de la región tienen evidencias de destrucciones masivas entre los siglos 13 y 12 a.C. Bien, o sea, 13 y 12 son 1400, 1300 antes de Cristo. O sea, antes de que comenzara el Éxodo, según estos historiadores que dicen que fue en 1270. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber en qué año se realizó el Éxodo? La verdad es nada más como cultura general, pero sí es importante entender que estos hechos, hay evidencias de que existieron, de que sí pasaron tal cual. Esa carta que les dije del rey de Jaí, que manda a Egipto para pedir, o más bien que manda en dirección a Egipto para pedir 20 arqueros egipcios, nos dice de eso. Hay una ciudad, la ciudad de Hazor, que hay evidencias de que en el año 1300 no sé qué, pero allá por los 1300, no fue nada más destruida, fue destruida de una manera como ninguna otra ciudad se conoce en el mundo antiguo que haya sido destruida por guerra. Hay estratos de casi petróleo humano. O sea, de que hubo una quemazón tremenda, de que quemaron miles posiblemente de cuerpos en ese lugar. O sea, nos habla de una gran destrucción y que ocurrió en el tiempo más o menos de la conquista de los hebreos sobre Canaán. Ahora, esas ciudades se estima que cada una tendría más o menos entre 10,000 y 50,000 habitantes. Se estima que más o menos los judíos que iban eran entre unos 30,000 a 60,000 judíos, dependiendo de cuántos sean los que había en un batallón. O sea, era un ejército que era más grande que la población total de las ciudades a las que iban a conquistar. ¿Me explico? Por eso, sin duda que iban a poder ganarles fácilmente. Por eso, las veces que fueron derrotados, tenemos que entender, fue totalmente por su pecado. O sea, cuando fueron derrotados en Jaí, es totalmente porque no querían obedecer a Dios. No debían de haber perdido esa batalla. Debían de haber aplastado esa ciudad, que era una ciudad pequeña. Pero no, perdieron por su pecado. A veces somos muy dados a exaltar la capacidad humana, especialmente en pasajes así. Por ejemplo, cuando Gedeón, que nos dice que fueron 300, siempre nos gusta exaltar así que eran los 300 elegidos. No, espérate, eran los 300 más ignorantes porque no tenían miedo de ir a la guerra. ¿Qué persona no tiene miedo de ir a la guerra? Un insensato, un arrabalero nada más. Eran los 300 más inconscientes a la hora de tomar agua. Dice que son los que se tiraron como perros. X, ahí nos dice que primero Dios le dijo, separa a los que tomen así y separa a los que tomen así. O sea, no los eligió porque tomaran de cierta manera, los eligió porque eran el grupo más chiquito. Porque Dios quería demostrar, van a ganar por mi causa. El pueblo hebreo conquistando la tierra prometida la tenía fácil. Las veces que perdieron fue porque no tenían a Dios de su lado. ¿Me explico? Así que esa es una enseñanza muy clara de esto. Vamos a... Bueno, otra cosa que pasa con esto del Torah, más adelante vamos a estudiar libro por libro, pero una cosa muy importante del Torah es que sirve mucho para dar identidad al pueblo hebreo en diferentes periodos de su vida. Por eso hay pasajes que tienen claramente un propósito judío, un propósito de exaltar su raza. Otra vez, eso no cambia el mensaje bíblico, pero debemos entender que hay muchos pasajes que tienen esta idea en mente, que los escribieron, lo escribieron para justificar su guerra, para justificar su conquista sobre Canaán, para justificar incluso a veces sus errores. Por ejemplo, se preguntan, ¿por qué matamos tan grandemente a estos pueblos? ¿Por qué hicimos tanta destrucción en esta ciudad de Hazor? Y entonces leen el pasaje en donde dice que Dios les dijo que no dejaran ni a los animales vivos, y como dejaron vivos a los animales, Dios los castigó. Entonces dicen, ¿ves? Teníamos que matarlos grandemente. ¿Me explico? Entonces hay muchos pasajes así. El problema es que el día de hoy a veces tomamos estos pasajes de la misma manera para justificar nuestros errores. Como leemos ahí, mira, Dios los castigó por no haber destruido completamente a sus enemigos. Entonces yo voy a criticar a un pastor que me cae mal porque creo que es un enemigo de Dios y lo voy a despedazar. Y entonces vamos a los mismos errores de los judíos y vamos a los mismos problemas que ellos tuvieron, que se alejaron de Dios. Exactamente. Si entendemos, espérate, hay pasajes aquí que los judíos los escribieron para justificar tanta muerte, para justificar tanta violencia, entonces nos es más sencillo escarbar cuál es el mensaje real que tiene para nosotros. ¿Me explico? Y no nos vamos con la finta de todas esas cosas y ya no caemos en esos mismos errores.
Vamos ahora a la siguiente sección, los profetas. Alguien que lea ahí lo que dice el Neviim. ¿Quién se anima? Son libros proféticos e históricos. Comprenden los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, como los primeros libros proféticos, y los profetas mayores y menores, como el segundo grupo de libros proféticos. Muy bien. Alguien que siga leyendo. Bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Que se considera que Jueces y Josué y Samuel son profetas. ¿Alguien más que siga leyendo? Los primeros libros se escribieron o comenzaron a escribir durante el tiempo de la monarquía unificada, especialmente con Salomón. Se considera que se terminaron de escribir en el reinado de Josías o posterior, pero por mandato de él. Pertenecen a la tradición deuteronómica y son un recordatorio de la ley para un pueblo que parecía haberlo olvidado. Seguramente se usaron escritos primitivos para dar forma a las versiones más modernas. Muy bien. Ya les había dicho que aunque los libros de los profetas se escribieron durante el tiempo de la tradición sacerdotal, no pertenecen a ese tiempo, a ese estilo, pertenecen más bien al estilo deuteronómico, la mayoría de los libros proféticos. Usan este tema recurrente de condenación, juicio y redención. O sea, el pueblo se aleja de Dios, Dios manda algún pueblo cercano, algún reino o algún problema para atacarlos, y después de eso hay una redención por el arrepentimiento. El pueblo se arrepiente. Jueces es un claro ejemplo de este tema. O sea, el pueblo se aleja y adora a los Baales, Dios viene algún pueblo y los oprime, Dios levanta un juez, los unifica, se arrepienten, ganan y duran 70 años así hasta que vuelven a caer en la idolatría. ¿Me explico? Y pasa una y otra vez. Los libros proféticos nos hablan de esto constantemente. No son profecía porque digan, van a venir los asirios y los van a conquistar y no hay nada que puedan hacer. Son profecía porque les dicen, si no se arrepienten, van a venir los asirios y los van a conquistar. Si se arrepienten, no. Hay un pasaje que me gusta mucho al respecto, no me acuerdo exactamente la cita, pero está un rey con Eliseo y le dice Eliseo, golpea la tierra para que Dios te dé bendición. Y golpea la tierra 3 veces. Y le dice, nada más 3 veces, entonces nada más derrotarás a este rey 3 veces. Si lo hubieras golpeado 5 o 6, lo derrotarías para siempre. Ahí no está diciendo algo así como que si lo hubieras golpeado 6 veces Dios te iba a bendecir. No, le está diciendo, no quieres seguir a Dios, no tienes pasión por seguir a Dios, no tienes emoción por seguirlo. O sea, si no lo quieres seguir, pues no lo sigas y te van a conquistar. No es a fuerzas. ¿Me explico? Como no tenía pasión por la bendición de Dios y lo demostró nada más pegándole 3 veces, pues no, Dios no le iba a dar bendición. ¿Me explico? Nos habla mucho de esto, estos pasajes. Casi todas las profecías de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel tienen esta idea. O sea, arrepiéntanse y les va a ir bien, no se arrepientan y les va a ir mal, punto. Y es el tema recurrente de la profecía. Ahora, ¿alguien que siga leyendo qué son los segundos profetas? La segunda sección de libros se fue escribiendo durante el periodo del reino dividido hasta el post-exilio. Pertenecen a la tradición sacerdotal y deuteronómica. Muy bien. En 3 periodos. Muy bien. Pertenecen a la tradición sacerdotal, más que nada porque se escribieron en ese tiempo, pero en su temática no son de la tradición sacerdotal. Estos 3 periodos que comprenden, primero tenemos la crisis entre los reinos. O sea, el tiempo en el que, o más bien la crisis asiria, el tiempo en el que están divididos. Es el tiempo especialmente de Elías y de Eliseo, pero los escritos que tenemos de ese tiempo, obviamente son Reyes, Amós y Oseas, que son del reino del norte. Ahí les pongo los años. Amós escribió más o menos en el 760 al 750 y Oseas se escribió del 760 más o menos al 25. Eso es porque Amós es un escrito muy peculiar, nomás escribe sus profecías y se acaba, mientras que Oseas nos narra toda la vida de Oseas, que se casó con una prostituta y utilizó toda esta vida como ejemplo de lo que hacía Israel. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los hijos de Oseas? Este no es mío y este es ajeno. Sí. Así se llamaban sus hijos. En el reino del sur, tenemos a Miqueas
y a Isaías. Isaías es la primera mitad, como quien dice, lo que se escribió en ese tiempo, o más bien lo que se tiene de ese tiempo. Esto es en el 730, el libro de Miqueas, y Isaías del 740 al 700, obviamente antes de Cristo. Luego tenemos el periodo babilonio, cuando fueron tomados Daniel y sus amigos principalmente. Voy a borrar este mapita que tengo aquí. Daniel. Ay, no tengo aquí la fecha en la que se escribió Daniel, pero la tengo acá. ¿Sigue siendo de los reyes del sur? No, aquí ya no hay reyes del norte ni del sur. Bueno, Babilonia a los que conquistó primero fueron al reino del norte, o más bien Asiria los conquistó, y después Babilonia conquistó al reino del sur y se llevó también a los del reino del norte. Pero aquí ya no son reinos, ya es en el periodo del exilio. No tengo la fecha de Daniel, ahorita que veamos los textos, ahí sí la tengo, pero no la encuentro. Les digo, los demás son Sofonías, Ageo, Nahum, Habacuc, Abdías, Jeremías y Isaías, la segunda mitad. Estos son Sofonías del 640. Me equivoqué, Ageo es de la otra tradición, perdón. Nahum es del 620, Habacuc 608 a 598, Abdías en el 587, Jeremías 627 al 562, Ezequiel 593 al 571. Ese no se los dije, ¿verdad? Ezequiel 593 al 571. E Isaías, la segunda parte, es del 545 al 571. Ahora, estas fechas se consideran... ¿Están en descendiente y otros ascendente? No, todos están en descendente. Porque antes de Cristo... 608. Al 598. ¿Ahí es BC o qué? Es antes de Cristo. No, pero por eso. Todos son 598 de 100. Sí, es que es antes de Cristo. Antes de Cristo van de atrás para adelante. ¿Y Ezequiel? Ezequiel 593 al 571. No, pero Sí. Isaías. Sí. Lo leí mal. Es 538 Perdón, sí es cierto. Este es 593 al 571. Ahora, estos escritos se toman por las fechas babilónicas, el tiempo en el que vivió más o menos este profeta específicamente y el tiempo en el que esa profecía fue dada. Muchos de los libros proféticos dicen, a los tantos meses del rey tal, vino esta profecía a mí. Y entonces utiliza el calendario babilónico, no el calendario judío. Así que hay algunos que consideran que puede haber un cambio de fecha entre uno y lo otro. ¿Me explico? Y sabemos que la unificación de estos escritos se fue dando posteriormente al tiempo del exilio, pero que se trajeron de Babilonia. ¿Me explico? O sea, que se trajeron del tiempo del exilio estos escritos, de cuando se hicieron, a lo mejor un montón de rollos desperdigados, desordenados, y se fueron ordenando poco a poco en el periodo entre testamentos. Pero estas fechas son las fechas en las que se hicieron esas profecías de acuerdo a las fechas babilónicas. Luego tenemos el posexilio, que ahí ya cambia un poco la cosa y ya no pueden ser fechas tan exactas, porque es cuando el pueblo regresó y tardó un rato en volver a funcionar como reino. Entonces no tenemos exactamente las fechas tal cual, y hay discrepancias entre las fechas griegas y las fechas babilonias o persas o asirias. Entonces eso nos hace que
esta segunda sección las fechas sean, pues, ¿cómo decirlo? Variables, inexactas, sí. Voy a borrar estos de aquí. En estos tenemos a Isaías, que es del 537 al 520, sí, el periodo persa. Luego tenemos a Ageo, que es en el 520, Zacarías, que es del 520 al 518, Malaquías, que es del año 500 al 450, Joel, del 400 al 350, Jonás, al 400, y la última parte de Zacarías, que se estima en el 400. Especialmente estos son fechas inexactas. No sabemos a la perfección si sí es en esa fecha o cercana a esa fecha. Por eso hay una porción de Zacarías que está fechada ya en otro siglo. Me explico, pudo haber sido durante el año 400 cualquier año. Me explico, o sea, aquí más bien deberíamos de pensar en el siglo V antes de Cristo. Ahorita vamos a ver texto por texto. El Ketubim, o las enseñanzas, ¿cómo se dice? Las escrituras, se desarrollaron con el propósito de enseñar al pueblo hebreo cómo vivir. Por eso tienen muchas moralejas, tienen muchas parábolas y cosas así. Se escribieron posiblemente en el periodo posexilio, aunque seguramente la tradición oral los había conservado desde el periodo de los jueces o más. ¿Alguien que siga leyendo? Contiene temas teológicos que son hebreos, que los hebreos no tenían previo al exilio y que se volvieron cruciales de la teología judeo-cristiana. O sea, sí, hasta ahí. O sea, hay temas que los judíos no conocían, o partes de la revelación de Dios que no conocían antes de eso. Y algunas cosas posiblemente no son revelación de Dios, sino son tradición babilónica que se fue mezclando. Temas de los que nos habla aquí, vida después de la muerte, se los dicto. Vida después de la muerte. Toda la idea de más allá, de cielo, de infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ¿no? Por eso hay muchos conceptos sobre el cielo y el infierno que no aparecen en la Biblia, pero que se tienen en el cristianismo. Por ejemplo, toda esa idea de Dante Alighieri del infierno como fuego y las diferentes secciones y todo eso viene de la tradición judía. No nos dice la Biblia, Dios no nos reveló cómo va a ser el infierno, no nos reveló cómo va a ser el cielo. Tal vez porque no le interesa tanto que queremos una recompensa o que queramos un castigo, sino que aceptemos a Cristo por la salvación que nos da. ¿Me explico? Sin importar a dónde, sin importarnos tanto así el premio o castigo. Quiere que lo amemos, no quiere que lo amemos por conveniencia. Y tal vez por eso no nos habla tanto de eso. Pero todas estas concepciones culturales que tenemos respecto a estos temas tienen su origen, mucho de ello, en más bien tradiciones no cristianas, no judías, que fueron mezclando. Mucho de eso se ve en el Talmud. Tobías, por ejemplo, uno de los libros apócrifos que se escribió en el tiempo de Babilonia, nos habla del purgatorio. Por eso los cristianos no tenemos a Tobías en nuestro canon y la Iglesia Católica sí lo tiene en su canon. Es la única vez que se menciona algo parecido al purgatorio. ¿Me explicó? Pero Tobías ni siquiera era judío, era un escribano babilonio. Pero entonces estos no inspiración de Dios. Algunas cosas de lo que está en estos escritos no necesariamente son inspiración de Dios. Sabemos que sí hay vida después de la muerte. David lo dijo, cuando murió su hijo que tuvo con Betsabé, ahí Dios le reveló algo que no se había revelado antes de eso, que algún día le veré. ¿Se acuerdan de eso? Job también, yo sé quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí está el concepto en la Biblia.
pero muchas de la tradición que se le agrega es babilónica. ¿Me explico? O sea, sí podemos entender, habrá un cielo y habrá un infierno, Jesús mismo nos lo dijo. El problema es que muchas de las concepciones particulares de esos temas no son propiamente judías o cristianas, sino que se mezclaron con todo esto. ¿Me explico? Así que hay muchas cosas a veces que creemos del cielo y del infierno que realmente no hay manera de sostener. En ocasiones son ideas humanas, en ocasiones son interpretaciones extra de otras culturas, en ocasiones son mala interpretación de pasajes bíblicos. Por ejemplo, hay una idea que dice que va a haber 4 juicios escatológicos, o sea, al final de los tiempos habrá 4 juicios, porque se nos menciona 4 veces que habrá un juicio en la Biblia. Se nos menciona en Mateo cuando los corderos y los cabritos, se nos menciona en Apocalipsis 2 veces diferentes, y se nos menciona en una carta de Pablo cuando la obra de cada uno será revelada porque el fuego la probará. Entonces hay algunos que dicen, ya ves, son 4 juicios, el del fuego, el de las ovejas y los cabritos, el del librito y el de los sellos. A lo mejor es un solo juicio, pero son 4 maneras de verlo, ¿sí me explico? O sea, se parece mucho a lo que le pasaba a los judíos, que hablaban de un montón de concepciones extras, que no son lo que dice la Biblia. Ahora, hay una cosa, sí sabemos que va a haber vida después de la muerte, porque la Biblia nos lo dice y Dios nos lo reveló, pero no sabemos cómo. Y está bien, ahorita estamos aquí en esta vida, cuando lleguemos nos llevaremos una sorpresa, más padre, ¿no? La cosa es esa. Ajá. Hay una parte en una de la segunda página de Pedro o algo Ajá. así, que no es el versículo, pero que dice que por eso también, que por eso también damos el evangelio a los muertos o algo así. Y yo no entendí por qué dice eso, no sé si... Déjame lo leo. La próxima clase les toca Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Ahí le dicen a su maestro, le voy a decir a su maestro que le piense sobre eso. Voy a leerlo y luego te digo. Ajá. Hay uno que dice que el Espíritu de Jesús... Hay uno que dice que el Espíritu de Jesús descendió a las zonas más bajas de la tierra y habló a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. Pero eso es lo que dice, que bajó a las partes más bajas de la tierra. O sea, el Espíritu de Jesús es el mismo que está predicando desde los tiempos de Noé, o sea, desde antes de que se creara la religión judía y todo eso, es Jesús predicando, porque entendemos en la Biblia que Jesús existe antes de haberse encarnado, como parte de la Trinidad, y Él es el que está predicando siempre, y es su Espíritu el que nos habla siempre, y es Dios el que nos da la salvación siempre, y ahí dice eso, el mismo Espíritu de Jesús ha predicado en las zonas más bajas de la tierra, no dice el infierno, no dice el inframundo, dice la tierra. O sea, a los más miserables Jesús les predica. Y dice desde los tiempos de Noé, o sea, desde siempre es Jesús quien predica. ¿Me explico? Pero a veces, en la tradición católica es donde surge eso. Hasta hay una frase en latín que dice, no me la sé en latín, pero lo que dice es que Jesucristo, Hijo de Dios de los ejércitos, que descendió al infierno. No dice la Biblia que Él descendió al infierno. Dice en pasajes parecidos a eso que sufrió el castigo del infierno, pero no nos habla literalmente que haya bajado a una zona en particular o algo así. Nos dice que experimentó lo que se experimentará en el infierno. ¿Me explico? El problema es que la tradición católica nos da esa idea, que hay un infierno parecido a lo que creían los babilonios, porque la toman de todo eso. Y como ya es una tradición católica que ha impactado a todo el mundo, se ha permeado en la cultura humana. Y ya hay muchas cosas, incluso bíblicas, que la cultura humana, aunque no sea cristiana, acepta los 4 jinetes del Apocalipsis, el Jingle Bells, la Navidad, etcétera, etcétera, que vienen porque realmente a la cultura occidental la formó el cristianismo. Pero hay que entender, muchas de esas cosas que se han permeado en la cultura no necesariamente son bíblicas. En ocasiones es una mala interpretación. En este caso, este tema de vida después de la muerte, sí está en la Biblia, pero los judíos que regresaron del exilio lo tergiversaron hasta convertirlo más bien en una especie de leyenda. Otro tema así, las cortes celestiales. Entendemos que hay ángeles, que hay mensajeros de Dios, pero toda esta diferenciación de un montón de ángeles y de cuántas alas tienen y de un montón de cosas extra, no necesariamente es bíblica en muchas ocasiones. Nos dice la palabra de Dios que se le aparecieron ciertos serafines a Isaías que tenían 6 alas y así. Cada una de las alas, cada una de estas cosas tiene un simbolismo dentro de la cultura judía. Así que no necesariamente se le aparecieron 3 ángeles espirituales con 6 alas. Era algo tan indescriptible que lo que dijo el escribano es, pues parecían ángeles con 6 alas.
¿Me explico? Igual cuando Juan vio a los 4 seres vivientes, ojos por dentro y por fuera, ni siquiera son posibles. ¿Cómo vio los ojos que tenían por dentro? ¿Eran transparentes o qué está pasando? Igual es algo tan indescriptible que nos lo dijo lo mejor que pudo. ¿Me explico? Pero mucha de esta idea de los judíos, que justamente Jesús los criticó a los fariseos, ustedes se preocupan de cuántos ángeles danzan en una aguja y no sé qué, viene de esta tradición babilónica que fue permeándose dentro de la tradición judía y que son cosas que no necesariamente son bíblicas, pero que cambian a veces la manera de creer sobre estas cosas. O sea, sí sabemos que hay ángeles, sabemos que Dios usa mensajeros, pero no nos dice Dios mucho al respecto. Otra vez, a lo mejor porque no le interesa que sepamos mucho cómo son los ángeles, le interesa mejor que nos acerquemos a ser como Jesús. ¿Me explico? Y a veces esas cosas nos pueden distraer del verdadero propósito. Otra cosa que surge es la sinagoga. Como nada más hay un templo y el pueblo hebreo ya no tiene identidad, ¿cómo le haces para educar a tanta gente? Pues inventó la sinagoga, un lugar a donde iban las personas. Al principio era un maestro de la ley enseñando a toda la gente el estilo de Jesús, en el campo, en las montañas, etc. Y poco a poco se fue convirtiendo en la tradición de las sinagogas, al grado que nada más los hombres podían ir. Había un momento en el que era tu primera vez que ibas a la sinagoga, una especie de primera comunión, y se empezó a hacer toda una especie de ritual alrededor de la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ahí en Lucas, que dice que fue a la sinagoga y que leyó el libro, y luego que se sentó, porque el que enseñaba, enseñaba sentado, y empezó a hablarles? Ahí nos habla más o menos cómo era esa tradición. O sea, todos estaban parados y el maestro estaba sentado leyendo el libro y diciéndoles cosas. Además me encanta ese pasaje cuando Jesús, porque lee un pasaje de Isaías que iban a pasar cosas extraordinarias y les dice, eso se está haciendo realidad hoy aquí, porque Jesús nació. Híjole, qué emocionante, ¿no? La sinagoga era para eso, para hablar de Dios, pero otra vez se fue tergiversando hasta convertirse en un método de discriminación. Otro de estos temas es el cumplimiento de la ley. Los judíos debían de cumplir la ley. En ese tiempo era la manera de demostrar tu fe a Dios. ¿Me explico? O sea, no era la ley para salvación, pero ¿cómo demostraba uno que tenía fe en el Señor? Por medio de seguir la ley. Además, tiene un montón de principios que no necesariamente son principios teológicos, son principios muy prácticos. ¿Por qué creen que Dios dijo que el cerdo era impuro, era inmundo? Y el camello y los animales carroñeros y un montón de animales así, pues porque en aquel tiempo las técnicas, por sanidad. Ajá, en aquel tiempo las técnicas gastronómicas pues no sabían bien cómo cocinar el cerdo para que fuera perfectamente puro. Quería ahorrarles problemas físicos. Me explico, no era por un asunto teológico, era para que estuvieran más sanos, más fuertes, no tuvieran tantos problemas. Y todos esos animales se los prohíbe porque son animales que no deberíamos de comer de manera natural. El cerdo, puerco, cochino, marrano, todos son adjetivos para hablar de suciedad. ¿Me explico? Por eso Dios dijo, estos no se lo coman. Los camarones, las almejas, que mucho de lo que comen son desechos del mar. Los buitres, que comen carroña. Es decir, el camello, que es casi pura grasa, su joroba es grasa. O sea, puro colesterol que va directo a las venas. Un camello y directo al hospital con paro cardíaco. Y les dice, no coman esto porque no les hace bien. Pero el problema es que con la tradición farisaica, todo esto se fue convirtiendo en casi una obligación, ya rayando en lo ridículo. O sea, los fariseos diezmaban de la mala hierba que salía en su jardín, agarraban así un manojo, contaban y el diezmo iban y lo dejaban en el templo. O sea, ya era en un nivel casi enfermo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. O sea, es que estoy un poco, me confundí con esta sección, Ajá. esta última parte del Keturim. Entonces, no quiere decir que ellos le metieron estas cosas a la Biblia, sino Ajá. que distorsionaron ya en la tradición. Exactamente. Ajá. Todos los conceptos que venían en la Biblia. Exactamente. Okay. O sea, lo que está en la Biblia, eso es lo que debemos de creer. Sí, pero el problema es que... empezaron a distorsionar Ajá. y meterle cosas de Babilonia y de todo. Exactamente. Okay. Y le agregaron un montón de cosas. El último, el etnocentrismo, que es, digamos, el más claro del judaísmo. ¿Cómo es? Perdón. Etnocentrismo, de etnia. Que son todos estos pues conceptos extras a la Biblia. Agregados, exactamente. Malinterpretados en ocasiones agregados extra, en ocasiones por el Talmud, por el Midrash, por otros escritos, otras leyendas, que no necesariamente son el mensaje de la Biblia. ¿Me explico?
Ahora, en el Ketuvim, en los escritos, digamos, poéticos o, ¿cómo decirlo?, más artísticos, están estos conceptos. El problema es que se fueron tergiversando y se convirtieron en algo que no era. Job nos habla de que el diablo se acercó a Dios. ¿Cómo es eso? A ver, ¿que no eran enemigos o no sé qué? A principio de cuentas nos está enseñando algo bien claro. ¿Se acuerdan que dice Job, recibiremos de Dios el bien y no el mal? Porque está hablando de esa idea que creían algunos, que Dios era el que hacía lo bueno y lo malo. Y entonces Job creía así, Dios hace lo bueno y hace lo malo. Pero todo el libro de Job se basa en que Dios no hace lo malo. Dios hace lo bueno y tiene un enemigo que quiere hacer lo malo. Tiene un propósito bien claro de enseñar. ¿Me explicó? No nos explica cómo era la corte celestial, nomás nos dice que estaba Satanás y que llegó con Dios. Podemos entender algunas cosas de esto. Número 1, que Satanás no fue derrotado hasta que Jesús lo derrotó en la cruz. Que Jesús creía que podía estar ganando, más bien, Satanás creía que podía estar ganando la batalla hasta que Jesús lo derrotó en la cruz. Y entonces es, digamos, la caída de Satanás o un concepto así, que no nos vamos a meter en ese rollo porque no nos lo explica a plenitud. ¿Me explico? Otro pasaje nos dice que trajo consigo la tercera parte de las estrellas. O sea, nos habla como que hubo una rebelión en el cielo. No nos dice exactamente cómo pasó. Y creo que lo más seguro es porque a Dios no le preocupa tanto que sepamos eso. Ya cuando lleguemos al cielo, ahí sí le preguntamos. Lo que le preocupa es que lleguemos por haber creído en Él. ¿Me explicó? El problema que Jesús se lo dijo a los fariseos es, se concentran tanto en estas cosas que pierden de vista lo importante. ¿Se acuerdan cómo dice ahí en Jeremías 2? Cuando vienen a mis atrios no les exijo nada, no quiero dones ni incienso, sus fiestas, su luna nueva me dan asco y los vomito de mi boca, son abominables. Y les dice, lo único que quiero es que sean buenos, que defiendan a la viuda, que defiendan a los que reciben injusticia. O sea, ese es el mensaje de las del Ketuvim. Concéntrate en amar a Dios, en seguir a Dios y en obedecerlo. El problema fue que de esto empezó a surgir un montón de cosas extra. Ahora, entendámoslo así, parte de esta distorsión es lo que provocó que los fariseos seguramente no identificaran a Jesús como el Mesías. Parte de toda esta distorsión del mensaje cristiano es lo que les hizo que cuando llegó Jesús dijeran, este no es el Mesías que yo quiero. ¿Me explicó? Pero había una tradición judía que no se iba por ese lado. Los esenios, esto es extra, esto no es del Antiguo Testamento, pero como ya ve el descanso les digo esto. No los esenios, los celotes. ¿Se acuerdan? Simón el celote, uno de los discípulos del Señor. Juan el Bautista pertenecía a la tradición de los celotes. Ellos hablaban de un Mesías mártir. Ellos decían, el Mesías va a sufrir porque Isaías nos dice, varón de los dolores, experimentado en quebranto. O sea, nos lo dice la Biblia. Y ellos sabían, el Mesías va a morir. Juan el Bautista sabía que el Mesías iba a morir. Por eso dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que va a ser sacrificado para limpiarnos de pecado. ¿Me explico? O sea, sí había judíos que sí seguían más lo que Dios quería que siguieran. Y de hecho, la tradición de los celotes era más numerosa que la tradición de los fariseos. El problema es que los fariseos tenían control sobre la sinagoga y por eso tenían más control social o político. Y los saduceos tenían control sobre el templo y además eran muy amigos del Imperio Romano, así que tenían más control político-militar. Por eso son los que se levantaron contra Jesús, pero la mayoría de la tradición judía del tiempo no se iba por ese lado, eran más al estilo de Juan el Bautista, por eso venían multitudes a bautizarse con Juan el Bautista, porque la mayoría de la gente judía creía más a ese estilo. Por eso yo soy de los que creen que eventualmente la mayoría de los judíos creerán en Jesús, porque si en serio creen en Dios, Dios se los va a revelar. ¿Me explico? Vámonos al descanso y ahorita regresando vamos a terminar lo del Ketuvim y nos vamos a la siguiente sección.